Doctora Marta Lucía Ramírez, candidata a la vicepresidencia por la Gran Alianza por Colombia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Muy buenos días en La Hora de la Verdad. Bueno, doctora Marta Lucía, nosotros estamos diciendo desde hace rato que la vicepresidencia no es un cargo decorativo, ni es un cargo menor. Es definitivo en la conformación de una estructura de poder presidencial. Pero queremos que sea usted precisamente candidata a la vicepresidencia por la Gran Alianza por Colombia, que comanda todas las encuestas y que esperamos gane en la primera vuelta, la que nos diga cómo mira esa responsabilidad que usted está asumiendo a los colombianos y en qué medida usted e Iván Duque ya tienen trazado un plan concertado de acción para gobernar el país a través de un régimen presidencial con presidente y vicepresidente a bordo. Fernando, como usted bien dice, esto es una responsabilidad enorme. De hecho, precisamente por ese sentido de la responsabilidad es que yo hago parte de esa coalición que lideraron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, porque tenía perfectamente claro que con un voto de opinión alto como el que yo tengo, pues si me iba a la primera vuelta solita, podía llegar a tener ese 1,5 millones o 2 millones de votos, pero le hubiera hecho un daño enorme a la centroderecha porque pues simplemente no había cómo llegar en esas condiciones a la segunda vuelta. Yo estoy aquí por un compromiso enorme con el país y con una convicción enorme de lo que representamos. Sé cuánto puede aportarle Iván Duque a Colombia. Le cuento que yo me he estado recorriendo con el país desde el día siguiente de la consulta y realmente estoy cada vez más gratamente sorprendida porque es una persona profunda, estudiosa, con carácter, asertivo en sus planteamientos, pero él, al igual que yo, sabemos que aquí tenemos es una gran responsabilidad. Aquí no se trata de vanidades, ni que si es el más joven o el joven que llegó a la presidencia, ni la primera mujer vicepresidenta, nada de eso es importante. Acá lo único importante es llegar a hacer lo que se debe hacer, es poner este país en orden, es enderezar el rumbo de Colombia, recuperar la institucionalidad que se ha perdido y recuperar la economía, Fernando. Tenemos una economía en una situación muy precaria y aquí hay mucha gente que lamentablemente hoy por hoy no valora suficientemente el empleo que tienen porque hay montones de gente que se ha quedado desempleada o muchos que están en la informalidad y la informalidad es terrible también para Colombia. Entonces vamos a tener un equipo de trabajo, como usted bien dice, la vicepresidencia no es un asunto decorativo, ni mucho menos lo sería yo, una vicepresidenta decorativa adornando desfiles. Vamos a estar trabajando en temas concretos. Hemos hablado con Iván sobre una vicepresidencia moderna, dinámica, participativa, complementaria con el presidente y con un trabajo absolutamente leal con el presidente. Yo sé que nos vamos a entender muy bien. Así tiene que ser y hay una enorme confianza en lo que usted significa dentro de ese equipo de gobierno, doctora Marta Lucía. Usted no es figura decorativa en ninguna parte, no lo ha sido jamás y no lo será en este momento crucial de la historia. Y a propósito, doctora Marta Lucía, a nosotros nos parece, y si somos indiscretos, díganoslo con toda claridad, que no se está haciendo el esfuerzo suficiente para establecer un balance del país que ustedes van a recibir. Este es un país demolido en sus estructuras institucionales. Este es un país corrompido hasta los tuétanos. Y este es un país empobrecido hasta extremos que no han sido suficientemente analizados. Lo que van a recibir ustedes, como usted es especialista en recibirle cosas a Juan Manuel Santos, porque usted recibió el Ministerio de Defensa de las manos de Juan Manuel Santos, que era el ministro de Economía, y sabe hasta dónde le dejó quebrado el sistema de defensa de la nación. ¿No tienen ustedes clara la idea de que lo que van a recibir es una tragedia que se llama Colombia? Sí, Fernando, sabemos realmente que el país está en una situación crítica, sabemos, precisamente por eso yo decía que nuestra responsabilidad llegará a recuperar las instituciones. Es que aquí la institucionalidad se ha perdido. Aquí ha habido un sistema de gobierno en donde se decide por parte del presidente de manera autónoma y arbitraria
muchas decisiones que debía definirse de común acuerdo con el ministro del ramo, porque es que el gobierno lo integra el presidente y el ministro del ramo, tal como lo dice la Constitución, pero lo peor es que vemos desafortunadamente que las tres ramas del poder público están en un estado crítico, porque el Congreso pues no puede estar peor en materia de credibilidad, reputación, de independencia. Es que un Congreso debe ser independiente y debe ser un Congreso fuerte para que represente bien a la ciudadanía, pero la fortaleza del Congreso no la veremos jamás mientras que haya unos congresistas arrodillados a punta de mermelada de manera individual por parte del Ejecutivo. El gobierno que vamos a estar con Iván Duque jamás estaremos comprando congresistas a punta de mermelada. Llegaremos a grandes acuerdos con los partidos. Yo le he propuesto a Iván, y él también está de acuerdo en eso, en que aquí hay que hacer un gran acuerdo nacional, porque es mucho lo que hay que hacer al interior del Estado. Sobre todo a través del Congreso hay que llevar muchas reformas legales y constitucionales, pero aquí también hay mucho que hacer desde la sociedad, desde los gremios, desde el sector empresarial, desde la academia. Aquí entre todos tenemos que recoger este país y volverlo a poner en orden. Pero también, repito, Fernando, es el Congreso el que está en esta situación crítica. La justicia no puede estar peor. Este espectáculo de ese señor malo, el magistrado, es verdaderamente genera bochorno. Es que es inaceptable que haya alguien que tenga una de las más altas magistraturas y actúe de esa manera, pero sabemos que son muchos los casos criticables al interior de la justicia, y el Ejecutivo pues ya lo decía. Así es de que tenemos claro que sí, llegar a hacer un corte de cuentas y arrancar, pero también, Fernando, yo creo que el país se merece un gobierno que llegue a gobernar, y gobernar es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, construir, recuperar, convocar, liderar, mostrar que se puede hacer las cosas limpiamente, que se puede bajar el gasto público de una manera significativa, que aquí hay que disminuir toda esa cantidad de gastos innecesarios, inocuos, en publicidad, en relaciones públicas, en funcionamiento, toda esa mermelada que se dio a través de los cupos indicativos, a través obviamente de la contratación paralela, porque aquí hay una nómina paralela inmensa. Todo eso tenemos que ponerlo en evidencia y corregirlo, pero mirar hacia adelante, Fernando. Yo no soy partidaria de ir a dedicarle tiempo a todo lo que debe ser el balance hacia atrás. Creo que el país tiene suficientemente claro la calidad de gobierno de estos últimos 8 años, y nosotros teniendo las cuentas claras, pues bueno, ya después habrá que definir políticamente o como sea las responsabilidades que quepan, pero lo nuestro va a ser gobernar, construir, proponer y vislumbrar un futuro mucho mejor para Colombia. Desde luego que no se pueden distraer más esfuerzos de los necesarios en hacer el balance de lo que pasó, pero si uno no tiene un punto de partida, si uno no tiene puestos los pies sobre la tierra para decir mi situación es esta, ¿para dónde voy? Uno no puede salir de montar castillos en el aire a hacer otros castillos. Eso tiene, esa realidad la tenemos que descubrir. Y hay un elemento fundamental, Marta Lucía, usted alcanzó a mencionar de paso, pero quiero que en eso se detenga, en uno de los temas que a usted más le apasionan, que es el tema económico. La situación económica del país es insostenible. Un país como estos en desarrollo creciendo al 1.8%, recuerde cuando el presidente Uribe nos decía en Consejo de Ministros, en el que compartíamos usted y yo responsabilidades, que no podíamos crecer por debajo del 5% y que lo ideal sería crecer el 6%. Estamos creciendo el 1.8% y el crecimiento de este año va a ser dramáticamente bajo. Resultado, no hay generación de empleos, no hay nuevas fuentes de trabajo, no se crean las fábricas, no se hacen grandes desarrollos agropecuarios, y aquí lo único barato es el dólar por resultado de la cocaína, y eso está acabando de quebrar la industria colombiana, la mediana, la pequeña y la más grande. Doctora Marta Lucía, ese tema económico es un tema esencial, es un tema fundamental. Los jóvenes reclaman, y buscando una salida, buscando un horizonte, dicen que muchos jóvenes están detrás de Petro. Hágame el favor, el gran creador de empleo. Esto no puede ser. ¿Cuándo vamos a conocer los colombianos un plan económico serio, estructurado,
que ustedes ejecuten 2 personas especialmente capaces de comprender la situación económica del mundo y de insertar a Colombia en la corriente del progreso universal. Sí, es cierto, Fernando. Nosotros estamos justamente, ya hemos trabajado sobre el ensamble de los 2 programas de gobierno, el que tenía yo como candidata antes de esta consulta, el que tiene Iván, para poder priorizar, porque realmente la economía es una prioridad para los dos. Evidentemente ese crecimiento en 1.8 es totalmente precario, es insuficiente para generar los empleos que necesitamos, sobre todo pensando en la gente joven. Aquí no podemos seguir frustrando la aspiración de los jóvenes, sobre todo cuántas veces la familia, la clase media hace un esfuerzo enorme, le dan a los hijos una educación y esos hijos salen a repartir hojas de vida y no encuentran empleos. Pero también nosotros estamos convencidos que aquí hay que mostrar que este gobierno se va a dedicar a darle confianza a los colombianos, confianza a los inversionistas, lograr realmente atraer nueva inversión en distintos sectores de la economía es fundamental para que haya ese mayor crecimiento económico, y nosotros somos convencidos del emprendimiento. Aquí hay que apoyar la creación de nuevas empresas, y usted sabe, Fernando, que yo llevo hablando de este tema 20 años, lo mío no fue un tema de ocasión, por una campaña, llevo 20 años desde el gobierno de Andrés Pastrana, siendo ministra de Comercio Exterior, me inventé la primera política pública de emprendimiento en América Latina, que se llamó Jóvenes Emprendedores Exportadores, porque sé que a la juventud hay que apostarle, sobre todo apoyándole sus ideas de negocios, ayudándole a estructurar planes de negocios que sean viables, que sean escalables, que sean replicables, que sean rentables, y muchos emprendimientos nuevos. Las mujeres, por Dios, cuántas pequeñas y medianas empresas más se pueden crear en Colombia si hay un mercado que funciona, si hay un acceso a la financiación adecuada, si hay realmente una mejor condición para que se puedan realmente también desarrollar esas iniciativas. Y hay que mirar realmente cuántos empleos más, Fernando, se pueden dar, por ejemplo, el sector agrícola. Nosotros estamos convencidos que aquí hay que aumentar el área sembrada en alimentos, hay que lograr procesar los alimentos para que tengan valor agregado. Tener una industria de alimentos procesados va a significar montones de empleos, lo mismo la manufactura, los servicios, la economía en naranja, que es esta de las industrias culturales, los servicios culturales, todo esto, Fernando, lo vamos a presentar muy pronto al país, este plan integrado de los 2. Pero por lo pronto es eso, Fernando, aquí hay que recuperar la confianza, traer más inversión, darle seguridad jurídica a los inversionistas. Yo soy partidaria de restablecer los contratos de estabilidad jurídica, pero no limitados solamente al tema impositivo. Estabilidad jurídica significa todo el marco regulatorio, significa también que el Estado tiene que asumir con responsabilidad este tema de las consultas populares, porque esto se nos ha vuelto un chantaje a los inversionistas. Cada vez que surge una idea de un proyecto, bien sea de infraestructura, bien sea de minería o de petróleo, bien sea inclusive de hidroeléctricas y ahora también productos agrícolas, entonces ahí aparecen unas comunidades que son comunidades itinerantes que van recorriendo el país a ver de dónde sacan plata a los nuevos inversionistas, y esto es una extorsión y el gobierno tiene que corregir esa extorsión y hay que sacar la ley de consultas como una de las prioritarias. Todo esto, Fernando, para decirle, estamos totalmente convencidos, coincidimos los dos en que estimulando la inversión, dando estabilidad jurídica, promoviendo el desarrollo del mercado interno, estimulando también las exportaciones, de lo cual yo pues sé bastante, y es que las exportaciones en Colombia, aquí no podemos dejar que sigan dependiendo de si la tasa de cambio sirve o no sirve. Es que aquí hay que desarrollar muchísimo más productos exportables, porque el problema también es que el gobierno, con el pretexto del petróleo, no hizo nada por promover una diversificación de la oferta exportable. Eso ya es algo que veníamos trabajando desde hace años, y esto se frenó, y se frenó porque es que recuerde que desde el comienzo del gobierno ni siquiera hablaron de locomotora industrial. Ya sabemos que todas las locomotoras fueron fallidas, que ninguna logró arrancar, pero lo cierto es que ni siquiera se anunció la necesidad de una locomotora industrial, y todo eso es lo que le ha pasado al país, y por eso este crecimiento tan mediocre. Pero también aquí hay que tomar decisiones de fondo, Fernando. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Es que el país está dando en este momento más de 70 billones, cerca de 75 billones de subsidios
algunos de ellos absolutamente indispensables, algunos de ellos muy bien enfocados, pero aquí todo este tema de subsidios hay que evaluarlo, hay que mirar su impacto, a ver si se están llegando a los más pobres. Mire, es aberrante, por ejemplo, el caso de las pensiones. Nosotros queremos que haya más gente pensionada en Colombia, pero cuando usted ve que cerca de 20 billones de pesos, 19 tal vez billones de pesos en pensiones, le están subsidiando a los más ricos una parte significativa de esos 19 billones, uno dice, no señor, esto acá hay que revisarlo, acá subsidios que no se necesitan, hay que eliminarlos y hay que utilizar esos recursos en otros proyectos que son muchísimo más necesarios. De tal manera, Fernando, que a todo eso le vamos a dedicar muchísimo tiempo y al país le vamos a presentar todas estas propuestas integradas muy pronto. Y doctora Marta Lucía, hay que tener un escenario de crisis, porque ustedes van a encontrar una cantidad de instituciones y de proyectos en una crisis dramática. Lo de Electricaribe, por ejemplo, eso es una cosa pues espantable, y son 8 departamentos de la costa atlántica que se están quedando paulatinamente sin energía porque Electricaribe no es viable, porque se la robaron, porque acostumbraron a que la gente no pagara, porque hicieron toda clase de diabluras con Electricaribe. Y ahora lo que tenemos es una demanda gigantesca de parte de Fenosa, de los españoles. Y hay crisis en el tema de la salud, y hay crisis en cantidad de instituciones colombianas que fueron rentables y de otras que se crearon y que por supuesto entraron en crisis. Muchas de las carreteras de Colombia, de las famosas 4G, están en crisis espantable. La Ruta del Sol 2 está en crisis, la Ruta del Sol 3 está en crisis, la del Río Magdalena está en crisis, la que va para Buenaventura y tiene que pasar por el túnel de la línea está en crisis, Muralólogo Guerrero no arranca. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién se va a encargar de las crisis o van a tener ustedes gerencias para crisis y para crisis donde nos digan la verdad? Ayer nos decían que Reficar había ganado 48.000 millones de pesos y dice la Contraloría que eso es mentira, que ha perdido 1.450.000 millones de pesos. Crisis por todas partes. Eso hay que enfrentarlo y hay que resolver esos problemas con ganas que uno tenga de mirar hacia el futuro, y hay que mirar hacia el futuro, estoy de acuerdo, pero las crisis hay que resolverlas, doctora Marta Lucía. No, pues lógico, Fernando, es que es totalmente claro que para mirar hacia el futuro pues uno tiene que pasar por la solución de lo que sea crítico. Yo no estoy diciendo que es que aquí vamos a dar un salto a lo Mary Poppins, ni mucho menos, Fernando. Por supuesto que se van a resolver las crisis y que vamos a enfrentar momentos muy difíciles, sabemos eso, y ese es precisamente el calibre del amor y del servicio a Colombia que le queremos dar. Es que nosotros no nos estamos reservando para llegar a ver si de pronto dentro de un tiempo está más facilito y volver a aspirar a la presidencia de Iván Duque, lo que sea. No, estamos asumiendo esto conscientemente de la situación crítica, y por supuesto que vamos a tener grupos de trabajo al interior del gobierno que van a estar y sobre todo previniendo, identificando y estableciendo soluciones a los puntos más críticos en lo que va a significar un gobierno muy difícil, pero un gobierno que va a hacer cambios estructurales que Colombia está necesitando hace muchísimos años, porque también hay que reconocer, Fernando, muchos de los cambios son urgentes porque los últimos 8 años de gobierno fueron un desastre, pero hay también cambios que se venían aplazando desde hace muchos años y que hay que hacerlos. Y que hay que hacerlos, no cabe duda, y hay que darle una respuesta a la gente joven de Colombia, porque se están yendo del país los que pueden, y los que se quedan aquí se quedan llenos de resentimiento, porque el desempleo juvenil de Colombia es el peor de América, doctora Marta Lucía, el peor de América es el desempleo juvenil. Así es, Fernando, lamentablemente tenemos demasiados indicadores en donde estamos de peores. Si vemos, por ejemplo, los índices de desigualdad de Colombia son los peores también de América Latina, estamos como el 6º país más desigual del mundo. Son muchos los campos de trabajo, Fernando querido, y a eso le vamos a dedicar nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de convocatoria, todo nuestro espíritu de servicio, el conocimiento de los dos, la experiencia acumulada de los dos, pero también la capacidad de convocatoria, insisto,
al resto del país, porque aquí tenemos nosotros que convocar a la empresa privada, a la academia. Aquí no se puede seguir improvisando en tantos campos, y así es como, Fernando, vamos a hacer los cambios que Colombia necesita. Son cambios estructurales, y yo coincido con usted. La obsesión mía de trabajar siempre por la gente joven, con la gente joven, ha sido justamente por eso, porque es que uno no puede seguir diciendo que el futuro es de ellos, para dejarles un futuro de desesperanza y un futuro sin posibilidades, ¿no? A ellos hay que vincularlos desde ya, precisamente para que sean actores de ese futuro, y la mejor manera de vincularlos es educándolos, y ese es un tema de fondo donde Iván y yo tenemos un gran compromiso. Nos vamos a dedicar a que aquí la universidad, la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, estén al alcance de todos los jóvenes de Colombia, que no se vuelva a decir que hay un muchacho que no pudo hacer nada distinto que salir a un trabajo precario porque se le frustraron sus deseos de prepararse y educarse. No, nosotros nos vamos a dedicar a darle ese acceso a los jóvenes. Y una cosa en la que yo he insistido mucho, Fernando, es que hoy con la tecnología usted puede perfectamente tener la educación digital contratando las carreras en las mejores universidades del mundo, y un gobierno como el de Colombia, que tiene de todas maneras la capacidad de hacer esto en escala, y que tiene suficientes países amigos con los que puede tener acuerdos de cooperación internacional. Créame, Fernando, que vamos a hacer una gran revolución, dándole a todos los jóvenes nuestros ese acceso al SENA, ese acceso a una educación digital, y ese acceso a las universidades públicas, que nos vamos a dedicar a fortalecer, y también a las universidades privadas, que también vamos a fortalecer. Así es de que, Fernando, apóyennos, acompáñanos, síganos sirviendo como luz, como faro, y vamos a trabajar acá todos con esperanza que este país lo podemos rescatar, porque es que los que somos buenos en Colombia somos infinitamente más que los que no lo son, Fernando. Aquí la gente buena es maravillosa, y es mucha, solo que están esperando esa convocatoria, están esperando volver a creer, volver a confiar, y nosotros sabemos que nuestro compromiso es ese: darle confianza al pueblo colombiano, recuperar la esperanza. A todo eso vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. Fernando querido, me toca dejarlos desafortunadamente, porque preciso en este proceso de lo que hay que hacer, tenemos ahora, yo tengo temprano una reunión y ando corriendo aquí para salir de mi casa. Doctora Marta Lucía Ramírez, usted hace conmigo el compromiso de otra sesioncita que se la dediquemos al tema más angustioso que tiene Colombia de por medio, que es el tema de la droga, el tema del narcotráfico, por supuesto, en campos y en ciudades, a lo que usted le dedicó lo mejor de su esfuerzo desde el Ministerio de Defensa. Usted sabe la profundidad del abismo que está cavado a los pies del país, con un nuevo resurgimiento del narcotráfico inopinado, gigantesco, que se tomó todo y que está destruyendo las instituciones. ¿Me lo acepta? Sí, Fernando, hago ese compromiso, lo hacemos pronto, porque es un tema absolutamente crítico que nos está carcomiendo. Los cimientos de esta sociedad están carcomidos por el problema del narcotráfico desde hace muchos años, pero en este momento estamos llegando ya a una metástasis, porque el consumo interno se está aumentando precisamente por esa actitud negligente, haber dejado aumentar el cultivo, de aumentar, por supuesto, todo lo que es el procesamiento de coca acá en Colombia, y hoy los que más están sufriendo de esto son los jóvenes, con esta estrategia criminal del microtráfico, de rodear los colegios, las escuelas, convertir en adictos a los niños y acabar así las posibilidades de una juventud. Claro que sí, Fernando, hacemos una sesión dedicada a este tema exclusivamente cuando quiera. Muchísimas gracias, futura vicepresidenta de Colombia. No sabe cuántas esperanzas están fincadas en usted, y lo que sí sabemos es que no nos va a defraudar. Fernando, con la ayuda de Dios, vamos a darle al pueblo colombiano todo lo que el pueblo colombiano merece y está necesitando. Hay que pedirle mucho a Dios que nos dé luz, que nos dé fuerza, que nos dé mucha serenidad para poder enfrentarnos a los momentos de dificultades y salir adelante con Colombia. Un abrazo, Fernando, y muchas gracias. Marta Lucía Ramírez, la futura vicepresidente de Colombia. Qué persona ilustrada en tantos temas, qué persona firme, qué persona trabajadora. Es Marta Lucía Ramírez. Trabajando es desesperante, no para ni de día ni de noche. Y ahora, cuando va a ser vicepresidente, en una vicepresidencia activa, viva,
presente en la vida nacional, Marta Lucía es un pilar fundamental de la aspiración de Iván Duque a la presidencia de la República, porque él va con una mujer de la calidad, de la condición, de la formación, de la capacidad de trabajo de Marta Lucía Ramírez, que ustedes acaban de escuchar en La Hora de la Verdad.